Mis carnales, ¿cómo andamos? Quiero que sientan esta palabra no solo en la mente, sino en las entrañas. Hay una pregunta que me quema, y la tomo prestada de la autoridad de un hombre que vio el futuro de la Iglesia con ojos proféticos, David Wilkerson. Usted, que me está viendo, ¿siente la paz? ¿O vive con ese nudo en el estómago que le dice que algo anda mal, incluso cuando su feed de Instagram le muestra que todo está perfecto? Sé que la vida moderna es una carrilla tremenda. La ansiedad es el pan de cada día, y la presión en el trabajo o en casa, esa presión de mantener una imagen perfecta en las redes, nos está robando el alma. Dígame la verdad, ¿cuántos de ustedes se han desconectado de su teléfono solo para sentir un vacío espantoso? Wilkerson lo gritó desde los tejados hace décadas. La Iglesia, la esposa de Cristo, está perdiendo su pureza. Y no habló de grandes herejías, sino de la lentitud con la que dejamos entrar la mundanalidad al altar. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Estamos construyendo iglesias más grandes? ¿Estamos llenando estadios? ¿Estamos produciendo shows de alabanza increíbles? Pero, ¿estamos construyendo la santidad? No. Estamos construyendo templos de confort. Estamos construyendo plataformas donde la carne se siente más cómoda que el espíritu. Y aquí viene el golpe de realidad, directo de la pluma de Wilkerson. La santidad no es una opción extra en el menú espiritual, es el ADN de la fe. Nos hemos acostumbrado a una fe de microondas. Queremos la bendición instantánea sin el horno del quebrantamiento. El mundo nos ofrece el placer inmediato, el scroll infinito, la validación barata con 100 likes. Y nosotros, creyendo que podemos coexistir con este espíritu, le abrimos la puerta a la impureza. El contraste es brutal, créanme. Wilkerson advirtió que vendría un tiempo donde el pastor sería un influencer y no un profeta. ¿Será que hemos confundido la popularidad con la unción? ¿Será que hemos cambiado la cruz por el marketing? Usted ya se puso a pensar, ¿dónde entra la santidad en mi rutina diaria? ¿En mi chat familiar, lleno de chismes y crítica? ¿En mis búsquedas nocturnas en Internet? ¿En esa ambición devoradora que le hace pasar por encima de la familia para conseguir un ascenso? La falta de pureza trae dolor, mis queridos, pero la santidad trae el gozo que el mundo no puede entender. Hay una escasez profunda de hombres y mujeres que tiemblan ante la palabra, que no se venden por un plato de lentejas digitales. Si usted siente esa pequeña punzada de dolor, esa convicción que le dice que necesitamos volver al fuego purificador, quiero hacer un pacto de reciprocidad aquí. Yo le entrego esta enseñanza radical que nos llama a despertar, pero necesito que usted se comprometa. Demuéstreme que estamos juntos en esto. Dale like si esto te está retumbando, y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos ves. Es hora de dejar de jugar a la iglesia. Es hora de volver a la santidad que nos da la verdadera paz. Órale, pongan atención. David Wilkerson jamás se paró en un púlpito para darles palmaditas en la espalda o para decirles lo que querían oír. No, él era un profeta de nuestro tiempo. Y si hay algo que un profeta sabe, es que la única autoridad que importa no es la popularidad, ni la billetera de la iglesia, ni el número de seguidores que usted tenga en sus redes. La única autoridad es la palabra de Dios. Wilkerson no hablaba por sí mismo, él era simplemente el megáfono de la verdad eterna. Y si hemos de volver, la única autoridad es la palabra de Dios. Wilkerson no hablaba por sí mismo, él era simplemente el megáfono de la verdad eterna. Y si hemos de volver a la pureza, si hemos de salir de este lodazal de complacencia, debemos empezar por el fundamento que nos da la solución. Esto no es un simple consejo de autoayuda, es un mandato divino, una promesa radical que nos da Pablo en 2 Corintios 7:1, que nos grita hoy. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está la clave, mis hermanos. No dice, vamos a organizarnos un poco mejor. Dice, limpiémonos. Piensen en el contraste.
Wilkerson vio cómo la iglesia moderna, obsesionada con el espectáculo, comenzó a confundir la limpieza de la alfombra con la limpieza del alma. La contaminación de la carne es obvia para todos. La inmoralidad abierta, la corrupción clara. Pero, ¿qué pasa con la contaminación del espíritu? Esa es la que nos está matando silenciosamente. Esa es la que se cuela en nuestro celular. Esa es la que le permite criticar al hermano en el chat familiar. Esa es la que mantiene esa amargura hirviendo contra su jefe o contra su suegra. Nos hemos acostumbrado a una impureza sutil. Órale, es la ansiedad crónica que no podemos soltar porque preferimos controlar nuestra vida que confiar en Dios. Es esa envidia que nos carcome el alma cuando vemos el feed glorificado de Instagram de alguien que supuestamente está viviendo mejor que nosotros. Usted ya se puso a pensar, ¿qué contamina mi espíritu en esta hora? Wilkerson decía que la iglesia dejó de llorar por el pecado. Dejamos de temblar ante la santidad de Dios. Y la anáfora aquí debe ser brutalmente clara para entender dónde nos equivocamos. Ya no hay dolor por la transgresión. Ya no hay lamento en el púlpito, ya no hay unción que derrita el corazón. Y sin ese lamento, ¿cómo puede haber limpieza? La solución es la santidad perfeccionada en el temor de Dios. No es un evento de fin de semana, es una disciplina diaria, es el reset de conciencia que hacemos antes de abrir la boca para criticar, es apagar el teléfono cuando sabemos que la tentación está llamando. Es rechazar el adulterio digital y emocional. Miren, la impureza nos promete el placer fácil, rápido, instantáneo, como un like vacío. Pero, ¿qué nos entrega al final? Dolor, esclavitud, ansiedad y vacío. Sin embargo, Wilkerson nos asegura que el camino de la santidad, aunque exige la cruz y el quebrantamiento, nos entrega el gozo inquebrantable y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la reciprocidad que Dios nos ofrece. Le entregas tu mugre y Él te da su pureza. ¿Será que estamos tan ocupados cristianizando nuestro lifestyle que nos olvidamos de purificar el corazón? ¿Hemos cambiado el temor reverente por el networking conveniente? Hay una escasez profunda de creyentes que están dispuestos a pagar el precio de la pureza en este ambiente de presión laboral, familiar y digital. Pero la promesa está ahí. Si nos limpiamos, veremos a Dios. Yo sé que esto duele, pero ese dolor es el gatillo. Es la prueba de que el Espíritu Santo todavía está tocando la puerta de su conciencia. Si usted se compromete a volver a esta limpieza radical, Dios se compromete a darle la paz que el mundo le ha robado. Esa es la autoridad de su palabra. Es hora de dejar de jugar. Es hora de volver. Mira, mis hermanos queridos, la palabra de David Wilkerson no era un sermón de café, era dinamita. Y si la conciencia le está picando ahora mismo, agradezca, porque eso significa que no está espiritualmente muerto. El problema más profundo que él diagnosticó en la iglesia, la razón por la que estamos llenos de ansiedad, depresión y vidas dobles a pesar de ir al templo, es que perdimos el horror al pecado. Wilkerson era categórico. La iglesia no se ha hecho más mundana, se ha hecho indiferente a la santidad. Hemos normalizado la tibieza como si fuera la temperatura ideal para adorar. Y aquí viene el contraste brutal. La impureza nos promete una vida fácil, una vida donde Dios es un accesorio para nuestra prosperidad y bienestar personal. Pero, ¿qué es lo que realmente te ha traído ese camino? Dime, ¿dónde está tu paz? La verdad es que la impureza te ha entregado un alma enferma, te ha dado deudas emocionales y te ha robado la capacidad de ver a Dios con claridad. La impureza es esa droga sutil que te hace sentir que estás en control, mientras secretamente te está ahogando en la soledad digital, en la presión de aparentar y en la envidia silenciosa. ¿No es cierto, amado, que usted está agotado de esta vida doble, cansado de la chamba que le exige sacrificar la ética, de la presión social que le obliga a gastar lo que no tiene para mantener el estatus, y del miedo constante de que alguien descubra quién es usted realmente detrás de la pantalla?
Eso es lo que pasa cuando la pureza se va. La ansiedad entra y se sienta a la mesa con su familia. Ahora, ¿cómo volvemos? Wilkerson no nos dejó solo con el diagnóstico, sino con la receta. Y esta receta exige 3 compromisos radicales, 3 áreas donde tenemos que desenterrar la cruz y clavarla, sin miedo al dolor. El primer compromiso es el sacrificio de la pantalla. Ah, la pantalla, el nuevo altar de sacrificio. ¿Dónde se pierde la pureza hoy? No siempre es en el burdel de la esquina, sino en el bolsillo de tu pantalón. Es el adulterio de la mirada, la lujuria fácil y accesible que llega sin que tengas que salir de casa, el contenido basura que consume tu tiempo de oración. Piensen en esto. ¿Cuántos minutos al día dedica usted a escudriñar la vida ajena en las redes sociales, sintiendo envidia, juzgando, comparando? ¿Y cuántos minutos dedica a escudriñar su propio corazón con la palabra de Dios? Esto es escasez de atención. Estamos dando nuestra preciosa, limitada atención a la vanidad, a influencers vacíos, a chismes venenosos y a noticieros que solo siembran pánico, mientras que el Espíritu Santo está tocando a la puerta de su conciencia, esperando una rendición total. Amado hermano, hermana, te pregunto directamente, ¿podrías entregarle a Jesús el registro completo de tu historial de navegación, de tus mensajes privados, de tus likes ocultos, sin sentir vergüenza? Si la respuesta es no, entonces estás albergando impureza. Hemos cambiado el temor de Dios por el temor al scroll infinito, y eso nos ha atrofiado espiritualmente. Esta es la pureza que se pierde en el anonimato de la noche, bajo las sábanas, donde nadie más te ve, pero Dios sí te ve. Wilkerson nos grita: destruye esos ídolos digitales. No uses esa autoridad que Dios te ha dado como cabeza de familia para ser un consumidor pasivo de inmundicia. La pureza empieza por el filtro que pones en tus ojos, en tus oídos y en la puerta de tu casa. El segundo compromiso es el reencuentro con el temor de Dios. Hemos domesticado a Dios, lo hemos rebajado a ser un amiguito que aprueba todo, que nunca se enoja, que solo está allí para darnos prosperidad express. Pero el camino de la santidad, la pureza que David Wilkerson predicaba, está cimentada en el temor reverente de aquel que es santo. ¿Dónde ha quedado ese temblor ante la presencia de Dios? Hemos reemplazado el quebrantamiento en el altar por la sensación de bienestar del domingo. La pureza no es hacer una lista de cosas que no hago. La pureza es odiar el pecado, porque sabes cuánto le costó a Jesús. Usted que vive en esta presión constante de la vida moderna, la presión en la chamba de conseguir la cuota, la presión en casa de ser el padre o la madre perfecta, la presión de no fallar, busca alivio en la indulgencia y en el placer rápido. Pero la verdad es que la única cosa que puede calmar la ansiedad moderna es el temor de Dios. Cuando usted realmente teme a Dios, la presión del hombre se disuelve. Cuando usted teme ofender al Espíritu Santo, el miedo a ser despedido o el miedo a que la gente hable de usted pierde su poder. Anáfora aquí para ustedes. Si volvemos al temor de Dios, volveremos a la integridad en el negocio. Si volvemos al temor de Dios, volveremos a la fidelidad conyugal. Si volvemos al temor de Dios, volveremos a la oración que no es una simple lista de deseos, sino una agonía por los perdidos. ¿Usted ya paró a pensar que la razón por la que su oración es tan superficial es porque su vida es tan cómoda? La impureza nos da comodidad. La santidad nos pide el sacrificio. Pero qué gozo inquebrantable hay en la incomodidad de la santidad. El tercer compromiso es pureza en la plaza pública y en el silencio del hogar. Aquí es donde el Evangelio de David Wilkerson. ¿Usted ya paró a pensar que la razón por la que su oración es tan superficial es porque su vida es tan cómoda?
La impureza nos da comodidad. La santidad nos pide el sacrificio. Pero qué gozo inquebrantable hay en la incomodidad de la santidad. El tercer compromiso es pureza en la plaza pública y en el silencio del hogar. Aquí es donde el Evangelio de David Wilkerson se vuelve incómodo para el creyente promedio que vive en una cultura de corrupción sistémica. Hablo de la santidad laboral. Ay, mis hermanos, qué fácil es levantar las manos en el culto y qué difícil es rechazar el soborno o el pequeño fraude fiscal el lunes por la mañana. Hemos creado un contraste terrible. El creyente impecable en el templo, pero corrupto o chismoso en la oficina. La pureza no es un traje que te pones para el culto. Es la fibra de tu alma que se niega a la mentira, incluso cuando esa mentira te podría salvar la chamba o darte un ascenso. Usted que trabaja bajo esa presión tremenda, donde los jefes exigen resultados a costa de su tiempo y ética familiar, ¿dónde ha dejado la santidad? ¿Ha sacrificado su pureza en el altar del éxito económico? Hemos caído en la hipérbole de creer que somos más espirituales porque estamos más ocupados. No estamos más ocupados, estamos simplemente más contaminados por la ambición desmedida. Y luego está el hogar. Apóstrofe. Oh familias cristianas. Wilkerson advertía que la iglesia es tan pura como lo son sus hogares. ¿Cómo puede haber pureza en la congregación si en casa los padres están más preocupados por el celular que por la salud espiritual de sus hijos? Si el matrimonio se maneja con resentimiento y frialdad, disimulando una sonrisa forzada en el pasillo de la iglesia, la prueba social que de verdad importa no es el número de seguidores que tienes, sino el testimonio que le dejas a tus hijos cuando el mundo se apaga. La pureza es integridad total. Es ser el mismo en el tráfico de la ciudad que en tu tiempo a solas con Dios. Es la reciprocidad de la gracia. Dios te dio el perdón, ahora Él te pide tu vida total, sin reservas, sin rincones oscuros. Es hora de confrontar la realidad. Si sigues viviendo en esa impureza, ese placer momentáneo, te espera un dolor insoportable en el futuro, la pérdida de la presencia de Dios y la ansiedad perpetua que el mundo no puede calmar. Vas a seguir justificando ese pequeño pecado que te ata, esa pornografía emocional que consumes para aliviar el estrés, ese resentimiento que te carcome el alma contra tu jefe o tu cónyuge. Aguas. El pecado es un amo cruel, y te prometo que la santidad es el único camino a la verdadera libertad. Yo sé que esto es un trago amargo, pero este dolor que usted siente es la prueba irrefutable de que el Espíritu Santo está vivo en usted. Es el gatillo que debe llevarle al arrepentimiento radical. Wilkerson no nos dejó sin esperanza. Él nos recordó la promesa de autoridad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Entiendes la magnitud? De toda, no de la mitad, no solo de los pecados que te parecen graves, sino de toda la inmundicia. La escasez no es de poder de Dios, la escasez es de corazones dispuestos a ser purificados. Así que te lanzo el desafío final. Vuelve al dolor del arrepentimiento. Vuelve al temor reverente. Vuelve al compromiso de cerrar la puerta del celular a la inmundicia y abrir la puerta de tu corazón a la presencia total de Cristo. Paga el precio de la cruz hoy y mañana cosecharás la paz eterna. No dejes que la comodidad del mundo te robe el tesoro de la pureza. Es hora de dejar de jugar. Es hora de volver a la santidad radical que produce verdadero avivamiento. Si usted se levanta hoy, se rinde y le dice al Señor, quiero ser puro, a costa de todo, Dios le dará el poder para lograrlo. Él te dará el gozo que el mundo te prometió y nunca cumplió. Él te dará paz. Amén. Yo sé lo que están pensando. Mentor, eso es mucha presión. ¿Cómo se aterriza esa pureza radical en la vida real, en la trinchera del día a día, con la hipoteca y el estrés laboral? Permítanme contarles de Javier.
Javier era un godínez exitoso aquí en la Ciudad de México, de esos que parecen tenerlo todo. Buen sueldo, una familia en redes que parecía perfecta y un asiento en el comité de la iglesia, pero su alma estaba en bancarrota. Él creía que podía manejar la presión de su chamba y la ansiedad que le generaba ese ritmo frenético escapando. ¿Y dónde escapaba? En su celular, en la inmundicia digital que él consumía a escondidas todas las noches. Él usaba el placer efímero de las redes y de las páginas oscuras como un analgésico temporal para calmar el estrés. Usted que me escucha, ¿dónde está su Javier interno? ¿Dónde está la puerta que usted abre en la noche buscando alivio que solo lo deja más vacío? Javier vivía en el contraste brutal que David Wilkerson siempre denunciaba. Parecía santo afuera, pero por dentro estaba podrido por la doble vida. Él estaba perdiendo a su esposa, perdiendo el sueño, perdiendo la paz. La ansiedad lo perseguía como un acreedor furioso. Sus oraciones eran huecas, su autoridad espiritual, cero. Era un barco a la deriva en un mar de dopamina y compromisos vacíos. Una noche, Javier leyó la palabra profética de Wilkerson, esa que dice que Dios prefiere una iglesia pequeña. Sus oraciones eran huecas, su autoridad espiritual, cero. Era un barco a la deriva en un mar de dopamina y compromisos vacíos. Una noche, Javier leyó la palabra profética de Wilkerson, esa que dice que Dios prefiere una iglesia pequeña y pura a una multitud grande y comprometida con el mundo. Javier entendió la escasez. La escasez no era de trabajo ni de dinero, la escasez era de su propia voluntad para ser honesto con Dios. Él llegó al punto de quiebre, el punto de dolor máximo. El Espíritu Santo le confrontó: o entregas esto o lo pierdes todo. Fue un arrepentimiento radical. No fue un "lo siento Dios" de labios para afuera. Fue un "arranca esto de mí, cueste lo que cueste". ¿Saben qué hizo? Usó la autoridad que Cristo le dio. Primero confesó, no a medias, sino a Dios en ese cuarto, llorando hasta que le ardían los ojos, vaciándose de toda la porquería que había guardado. Luego actuó. Borró las redes sociales que le provocaban tropiezo. Dejó de llevar el celular a su cama. Puso filtros. Y lo más difícil, confrontó la raíz de su ansiedad. Dejó de buscar la validación social en el trabajo y en el feed, y empezó a buscar la validación de Cristo. Fue una lucha titánica. La abstinencia digital y emocional fue dolorosa. Pero ahí está el contraste glorioso, queridos. El dolor del arrepentimiento radical trajo un placer que el mundo nunca le podría haber ofrecido. Yo les digo esto como prueba social. Javier recuperó su matrimonio. No porque su esposa le perdonó, eso vino después, sino porque él recuperó la presencia de Dios. Él dejó de ser un adicto a la inmediatez y se convirtió en un siervo de la eternidad. Donde antes había pánico, ahora hay paz inquebrantable. Donde antes había chismes y likes, ahora hay comunión profunda. ¿Por qué? Porque la santidad de la que hablaba David Wilkerson no es una meta inalcanzable, es una llave. Es la llave que abre la puerta a una vida libre de la ansiedad moderna y de las cadenas de la culpa. ¿Será que usted necesita hacer lo mismo? ¿Será que hoy, al igual que Javier, necesita decirle adiós a esa muleta digital o emocional que le ha robado la pureza y la paz? El Señor le está ofreciendo la reciprocidad divina. Él te da la limpieza total, si tú le entregas el rincón oscuro que has estado guardando. No mañana, hoy. El camino es estrecho, sí, pero conduce a la vida, y esa vida es puro gozo. Vuelve a la pureza de Cristo. Amigos, David Wilkerson no era un predicador de domingos bonitos, era un profeta de la urgencia. Él vio venir esto, vio que la iglesia perdería su filo y se volvería irrelevante porque perdió la pureza. Él nos advirtió que vendría una generación de cristianos que hablarían de Jesús, pero vivirían anclados al mundo. ¿Saben cuál es el costo de seguir igual? El costo de la inacción no es neutro, es devastador. El costo es tu familia, tu matrimonio, tu testimonio, tu alma. Piénsenlo.
Si usted está viviendo a medias, tolerando esa pequeña adicción a la validación en redes sociales o esa porquería mental que guarda en secreto, ¿con qué autoridad va a hablarle a su hijo adolescente que está enganchado en TikTok o a su compañero de trabajo que está hundido en la ansiedad de la carrera? No tiene ninguna. Su vida es una hipocresía. Y la hipocresía, dice Wilkerson, es el cáncer que mata a la Iglesia. Mira el contraste, queridos. Ahora, tú estás invirtiendo todas tus horas, tu esfuerzo, tu energía mental para conseguir ese ascenso, para tener la casa más bonita, para que tu feed parezca perfecto. Estás persiguiendo la zanahoria del éxito moderno. ¿Y qué pasa con la pureza? Se queda en el último lugar de tu agenda, ¿verdad? Te conformas con un cristianismo diluido, aguado, que no molesta a nadie y por lo tanto no transforma a nadie. La hora es escasa. ¿Creen que tienen tiempo ilimitado para jugar con el pecado que les roba la paz? El mundo no se va a detener a esperarte. La ansiedad generada por la presión laboral y la carrera digital está quemando tu mente ahora mismo. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir en ese infierno de culpa camuflada? David Wilkerson nos gritaba que debemos elegir entre dos futuros. Y aquí viene la confrontación. Oh Iglesia tibia de México, despierta. El primer futuro es el de la comodidad, el de la tibieza, donde la Iglesia se convierte en un club social, donde hablamos de Jesús pero seguimos viviendo como el mundo, donde la santidad es una teoría lejana. El resultado, una fe estéril, crecimiento nulo, y lo peor, una generación que te mira y dice, si ese es el cristianismo, yo no lo quiero. Este es el futuro de la bancarrota espiritual. El segundo futuro, el que nos ofrece el Cristo puro, es el de la rendición radical. Es el futuro donde tú, sí, tú, te atreves a ser diferente, donde dejas de buscar el like en Instagram y empiezas a buscar el rostro de Dios en el secreto, donde la pureza no es una regla, sino un poder, una unción que rompe las cadenas de la ansiedad moderna y la pornografía mental. ¿El resultado? Un avivamiento que no se basa en luces y música, sino en la gloria de Dios manifestándose en tu vida familiar y en tu oficina. Ese es el futuro del éxito verdadero. ¿Qué estás eligiendo? ¿La paz falsa de la inacción o el dolor radical que te llevará a la vida? Necesitamos la pureza ahora, no cuando se te acaben las opciones. La pureza de Cristo es un regalo de autoridad, y Él te la da a ti, pero solo si la deseas más que a tu comodidad. La reciprocidad de Dios es clara. Él te ofrece el poder total de su espíritu. Tú le entregas la porquería que has guardado. Elige la vida. Elige la pureza radical hoy. ¿Hasta cuándo, dime, hasta cuándo vas a seguir jugando a ser cristiano? David Wilkerson no tuvo miedo de señalar la paja en el ojo de la Iglesia, y yo no voy a ser menos. Basta de la hipocresía. Ustedes dicen, quiero santidad, pero la presión del trabajo me estresa mucho. Mentira. Quieren la santidad sin el sacrificio. Quieren la victoria sin la batalla. Quieren el cielo sin la cruz. ¿No se dan cuenta de que el precio de la tibieza es incalculable? Estás pagando un costo físico y espiritual altísimo por tu mediocridad. ¿Lo ves? Estás pagando con noches sin dormir, porque la ansiedad generada por tus deudas espirituales no te deja en paz. Estás pagando con la pérdida de autoridad sobre tus hijos, que ven como tú, su líder. Mentira. Quieren la santidad sin el sacrificio. Quieren la victoria sin la batalla. Quieren el cielo sin la cruz. ¿No se dan cuenta de que el precio de la tibieza es incalculable? Estás pagando un costo físico y espiritual altísimo por tu mediocridad. ¿Lo ves? Estás pagando con noches sin dormir, porque la ansiedad generada por tus deudas espirituales no te deja en paz. Estás pagando con la pérdida de autoridad sobre tus hijos, que ven como tú, su líder, vives pegado a las pantallas buscando validación mundana. Estás pagando con la frialdad en tu matrimonio, porque has permitido que el entretenimiento vacío y el pecado secreto te roben la intimidad con tu pareja y con Dios. Miren a su alrededor. Es la prueba social de que el compromiso diluido no funciona. ¿Dónde están los gigantes espirituales de hace 30 años? Muchos cayeron, porque se conformaron con la apariencia. La pureza no es un filtro de Instagram, donde publicas versículos bonitos y te sientes limpio. La pureza es una cirugía mayor en el corazón, y esa cirugía duele.
¿Cuánto tiempo más vas a ignorar el dolor que te carcome? La dorada jaula de la comodidad es un infierno bien decorado. El mundo te ofrece placer inmediato, sí, pero la factura viene después, en forma de depresión y vacío existencial. Ya basta de pretextos baratos. Si quieres la autoridad de Cristo, si quieres que tu vida familiar sea un testimonio vivo, si quieres el poder para romper la esclavitud de la pornografía y el vicio, entonces tienes que soltar la basura. Te pregunto directamente, oh alma mexicana, cansada de simular, ¿dónde quedó la pasión que prometiste a Cristo cuando te convertiste? David Wilkerson nos enseñó que la iglesia que juega con el pecado es una iglesia sin poder. La escasez es real. No tienes tiempo ilimitado. El día de mañana puede ser demasiado tarde para enderezar el camino. ¿Vas a esperar a que una crisis te golpee para finalmente arrepentirte de verdad? Él ya te dio el regalo de su pureza. La reciprocidad es clara. Tú le entregas tu mugre. No hay trato a medias con Dios. Elige hoy la pureza radical. El costo de la santidad es la entrega total, pero el placer de vivir en libertad y autoridad con Cristo es eterno. Ya no podemos seguir en la comodidad de solo escuchar, hermanos. Wilkerson nos dejó claro que la fe sin obras es un cadáver bien vestido. Si la pureza es tu meta, necesitas un plan de ataque quirúrgico. El tiempo de jugar a la iglesia se acabó. Primer paso. Y este va a doler como si te sacaran un molar sin anestesia. Haz un inventario de tu tiempo y tus ojos. Te pregunto, ¿dónde estás invirtiendo el tesoro que Dios te dio, que es la vida? La ansiedad y la presión que sientes en la chamba no se quitan con otra serie de Netflix. Se quitan cuando rompes las cadenas invisibles. Rompe la dependencia del celular como si fuera un apéndice de tu cuerpo. Rompe el ciclo de comparación destructiva en redes sociales que te roba el gozo de tu propia vida, empujándote a comprar lo que no necesitas. Rompe la programación que te dice que tienes que ver o escuchar cosas que ensucian tu mente antes de acostarte. Quema los puentes de regreso al entretenimiento vacío. David Wilkerson fue brutalmente honesto. La gente que dice ser de Dios, pero vive con la cabeza metida en la inmundicia digital, no tiene poder. Punto. ¿Dónde entra esto en tu rutina? Fácil. Mañana en la mañana. No le pidas a Dios que te dé pureza si antes de levantar las manos en oración ya abriste el feed de Instagram o de TikTok. Ahí perdiste la batalla. Escuchen con atención. Oh hipócritas modernos, atrapados en la validación digital. La santidad empieza con el no radical. Segundo paso. Establece barreras que parezcan absurdas para el mundo, pero que sean vitales para tu alma. No confíes en tu propia fuerza de voluntad. Necesitas una pared de concreto. Si el trabajo te presiona tanto que la pureza familiar es imposible, reevalúa tu trabajo. ¿De verdad vale más la quincena que la paz y la salvación de tu hogar? Si la pantalla de tu computadora te tienta, ponla en la sala donde todos puedan verla. Si el vicio entra por el teléfono, deshazte de ese teléfono y compra un modelo que no tenga acceso a Internet. Sé radical, no seas cobarde. Tercero, busca un mentor hoy, no mañana. Procura una persona que viva la santidad que tú deseas y entrégale las llaves de tu vida. La prueba social es esta. Nadie escala el Everest solo. Si estás cayendo en el pecado secreto, no es porque no tengas la información, sino porque no tienes la rendición de cuentas. Te lo digo por la experiencia de aquellos que cayeron en el pasado. La soledad espiritual es el criadero de la impureza. La reciprocidad es simple. Te abres y Dios te cubre con su autoridad. Este plan exige renuncia, exige la dolorosa muerte de tu ego, pero te prometo que el placer que viene con la libertad y la autoridad espiritual es 1000 veces mejor que cualquier satisfacción momentánea que el mundo te pueda ofrecer. Ya basta de pretextos. Hoy tiras esa basura. Hoy confiesas esa lucha. Hoy le dices a Dios, aquí está mi corazón sucio, lávame. No te hagas pato.
La escasez de tiempo es real. ¿Quieres ver a Cristo de regreso y recibir tu galardón? Entonces, vive como si Él viniera mañana. Vuelve a la santidad radical. La promesa de Wilkerson era que el fuego de Dios no cae sobre templos tibios. El poder viene con la pureza. Levántate y pelea, porque la victoria ya es nuestra, si elegimos caminar limpios. Querida clase, sé que duele escuchar esto. Sé que la ansiedad de la vida moderna nos tiene atrapados, buscando validación en cada like de Instagram o el aplauso fácil. Pero escúchenme bien, ¿qué tontería más grande es cambiar la paz de Dios por la aprobación de tu follower? La iglesia está llena de gente que por fuera publica versículos y frases motivadoras, pero por dentro está totalmente podrida por la doble vida. ¿Crees que Dios es tu community manager que solo ve la fachada? No, hermano. David Wilkerson gritaba que la tibieza es la cosa más peligrosa que existe. ¿Dónde está tu radicalidad, querido joven? ¿Dónde está tu no rotundo a la tentación? Tu cuenta de banco crece, pero tu alma se encoge. Tu perfil de LinkedIn brilla, pero tu oración es seca y vacía. Esto no es vida cristiana. Esto es un disfraz religioso. La ansiedad que te carcome al ver las historias perfectas de otros no es un problema de salud mental solamente. Es la consecuencia de que el Espíritu Santo ya no tiene lugar en tu templo. El contraste es demoledor. La dolorosa renuncia de tu ego te lleva al placer indescriptible de la libertad. La vida en el compromiso te lleva a la constante agonía del secreto. Yo te pregunto, oh alma adormecida, ¿hasta cuándo vas a seguir jugando a la casita con Dios? La escasez de tiempo es real. La oportunidad de pureza se nos va de las manos, con cada hora perdida en el chisme digital y la lujuria secreta. Hoy decides. Hoy rompes con ese patrón tóxico que heredaste. Hoy cierras esa aplicación que te roba la paz y te contamina. Hoy le dices a tu jefe que tu familia y tu Dios son primero, aunque te cueste la quincena. David Wilkerson nos enseñó que la única prueba social que importa es la de los mártires, de aquellos que vivieron limpios en medio de la podredumbre. El placer de la libertad es indescriptible. Si vuelves a la santidad radical, te prometo que el poder de Dios, esa autoridad que hace temblar demonios, regresará a tu vida. ¿Quieres ser libre de esa presión de vivir fingiendo? ¿Quieres dormir tranquilo sin el miedo de que tu secreto sea revelado en el peor momento? Mira, no te hagas pato. Deja de actuar como la víctima de tu propia conveniencia. La puerta de la pureza está abierta. Arrepiéntete. Te ofrezco la reciprocidad divina. Si das tu pecado, Él te da su vida y su autoridad. Cierra tus ojos justo ahora. No hay mañana. Si sientes la convicción profunda de que has estado viviendo una mentira disfrazada de fe, repite conmigo desde el fondo de tu alma. Señor Jesús, me duele reconocerlo, pero he vivido en la fachada. He cambiado tu pureza por la aceptación del mundo, por ese momentáneo destello de validación. He sido un hipócrita y un cobarde. Lávame. Rompo con todo lo que me ata, con esa relación que me jala al lodo, con ese hábito que me consume. Te ruego, dame la fuerza para ser radical y puro hoy. Mi vida es tuya, limpia de toda impureza. Amén. Levántate y vive puro. Regresa a la santidad radical. El Espíritu Santo está disponible para ti, pero no caerá sobre templos tibios. La batalla es feroz, pero la victoria ya es nuestra si elegimos caminar limpios en su luz. Elige la vida que vale la pena. Elige la pureza. Amigos, miren hacia adentro. Hemos orado, sí, pero la oración es solo la semilla plantada. El reto es vivir esa oración en el scroll infinito del celular, cuando la ansiedad de la quincena te presiona a mentir en el trabajo, cuando la tentación llega disfrazada de descanso después de un día agotador. David Wilkerson nunca nos prometió una vida fácil o de alfombra roja, nos prometió una vida significativa,
Una vida con poder que verdaderamente incomoda al infierno. ¿Qué vas a hacer con esta verdad que te ha quemado el alma hoy? Ah, iglesia, que te acostumbraste a la comodidad. ¿Dónde está el fuego que nos hizo famosos? ¿Dónde está ese poder que hacía temblar a los violentos y liberaba a los adictos de Tepito? Se fue, se evaporó, cuando cambiamos el evangelio puro por el entretenimiento de bajo costo. Se esfumó cuando elegimos la popularidad digital sobre la pureza de la conciencia. ¿Te atreves de verdad a la santidad radical? Si dices que sí, el gozo y el alivio que experimentarás será una hipérbole de paz que el mundo no puede y nunca podrá ofrecer. No te conformes con migajas de gracia, con esa vida cristiana tibia que no le duele al diablo ni le agrada a Dios. Esa es la diferencia entre el placer momentáneo del pecado y la inmensa libertad de ser irreprensible. Escuchen bien, la escasez de tiempo para vivir puros es real, es crítica. El tiempo se nos va como agua entre los dedos. Dejen de actuar como si tuvieran 100 años por delante para corregir esa falta de pureza. La dor de vivir fingiendo es insoportable a largo plazo, pero la pureza te ofrece la única prueba social que importa, la constante e inconfundible presencia de Dios en medio de tu caos. David Wilkerson nos enseñó que si elegimos la santidad radical, si nos negamos a la doble vida que nos carcome por dentro, entonces la autoridad regresará a nosotros. Regresará el respeto en tu hogar. Regresará la pasión por las almas perdidas. Regresará el poder para enfrentar la mentira que hoy domina el paisaje social, familiar y político. Mentor querido, ¿quieres vivir bajo el peso constante de mantener tu fachada en redes o bajo la gloriosa y refrescante libertad de la pureza radical? Elige la libertad. Elige hoy. Ahora, pónganse de pie. Que este sea nuestro momento de consagración final. No prometan a medias. Prometan con fuego en el corazón. Vivan puros, hermanos míos. Vivan radicalmente para Cristo. Amén y amén. Mis queridos, David Wilkerson no nos llamó a una teología fácil de escuchar. Él nos llamó a la guerra, a la santidad radical que le rompe la columna vertebral al pecado. Él vio la decadencia. Él predijo la apostasía que hoy vivimos en nuestras pantallas y en nuestros púlpitos. ¿Recuerdan la promesa? El mundo les ofrece la falsa reciprocidad. Te doy likes, tú me das aprobación y estatus. Pero Dios ofrece la verdadera reciprocidad. Te doy mi pureza. Tú me das una vida que verdaderamente importa y que goza de mi constante presencia. Miren su feed de Instagram. Miren sus notificaciones. Si su pureza es solo una máscara para el culto de domingo, si es solo una etiqueta que se pone y se quita, es un fraude que no engaña ni a Satanás. La santidad no es un evento de una hora, es una decisión de 24/7. Es en esa junta de trabajo donde te presionan a mentir sobre las ventas. Es en ese chat familiar donde se permite el chisme tóxico y el juicio. Es en la soledad de tu cuarto cuando decides qué consumir en línea. Ahí es donde se prueba si eres puro o si eres solo religioso. ¡Qué contraste, clase! El mundo ofrece fama fugaz y la ansiedad de mantener tu fachada. Nosotros ofrecemos gloria eterna y el alivio de la conciencia limpia. El mundo te da migrañas por la presión de mantener el estatus y la perfección. Cristo te da una paz tan profunda que parece una hipérbole. David Wilkerson lo gritaba desde Times Square y lo grito hoy. Vuelve a la Biblia, vuelve a la rodilla, vuelve a la honestidad brutal ante Dios. Esta es la escasez más grande de nuestro tiempo, la escasez de carácter probado, la escasez de personas que realmente caminan con Dios, no solo que hablan de Él. La dor de vivir fingiendo es un cáncer lento, pero el placer de la pureza es el gozo inefable que nos da autoridad sobre la vida, el infierno y la muerte. Y a ti, Iglesia mexicana, que has visto el poder de Dios en las calles y en los corazones rotos, despierta. No te quedes en el casi, no te conformes con ser apenas salvo.
¿Vas a seguir operando bajo el peso de la mediocridad espiritual o vas a reclamar el placer y la autoridad que viene de vivir sin doblez? La prueba social de tu fe no son los miles de seguidores en la web, sino la limpieza de tu corazón cuando nadie te ve. Esa es la única autoridad que cuenta. El tiempo apremia, hermanos. El reloj de la historia no se detiene. Que el Señor te dé el coraje para tirar los ídolos digitales y morales que has levantado en tu casa y en tu mente. Que Él te vista con la armadura de la pureza radical. Vuelvan a la fuente, vuelvan a la cruz, porque ahí está el poder. Y que el poder crudo y transformador que David Wilkerson conoció y predicó se manifieste hoy en tu vida, en tu familia y en esta gran ciudad. Vivan puros, vivan libres. Váyanse en paz y en santidad. Amén.